Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Se Habla Podcast. Mi nombre es Diana Oliveros y hoy estoy con... Jaime Méndez y sí, bienvenido, siempre un gusto estar con ustedes en esta mañana. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo vemos las noticias, cómo hacemos para enterarnos de las cosas que están sucediendo, Diana. Y para entrar a este tema, la verdad es que a mí se me ocurría que la mejor forma de empezar es, bueno, preguntándole aquí al señor Jaime Méndez sobre su trayectoria en medios de comunicación, porque pues toda tu vida y toda tu carrera ha estado relacionada con dar noticias y dar información a los latinos, pero lo que me gustaría resaltar en este programa es cómo has ido transicionando, por así Sí, decirlo, por diferentes medios de comunicación, desde radio, televisión, por supuesto, pasé por y ahorita periódico, Oh, ok. pasé por periódico O también, sea, sí, has probado pues casi todos los medios de comunicación, o sea, las yo creo, maneras posibles de sí. generar noticias que hay, ¿no? Entonces cuéntanos un poco. Sí, bueno, rápidamente les voy a contar. Yo comencé trabajando en la estación de radio de la universidad a la que fui, Evergreen State College, y era un programa que era de música. Inicialmente estabas reemplazando a una persona que se había ido de vacaciones y me dio esa oportunidad. Bueno, pues muchas cosas pasaron ahí muy divertidas y todo con la música, pero lo mío era en realidad, me gustaba proveer información. Entonces empecé poco a poco, ya con mi propio programa, empecé a menos música, más witty witty, como le dicen ustedes, ¿no? Hablaba un poquito más, contaba noticias, al final ya terminó siendo un programa casi 50 y 50, donde hablaba de noticias y todo eso, y entre noticia, noticia, información, ponía música. De ahí pasé un tiempo por diferentes estaciones de radio, de programas comunitarios que me gustaron mucho, además, ese tipo de radio me gustaba mucho, de servicio me gustaba mucho, y aunque lo empecé a hacer en Miami, después vine a Seattle, regresé a Seattle y de cabeza me metí con eso que era la información comunitaria, los programas comunitarios y empecé a mezclarlos un poquito con noticias, ¿no? Y también tuve un momento en que estaba trabajando en servicios sociales con la agencia Casa Latina y también trabajaba medio tiempo con un periódico que se llamaba el periódico El Mundo, que en el área de Seattle se volvió muy fuerte en su época, Todavía ya mandan no. newsletters por correo electrónico, a mí todavía me llegan Sí, por sí, ahí. pero ya la parte impresa no. Ujú. Bueno, yo alcancé a trabajar con el periódico y alcancé a escribir ahí algunas notas y todo eso, aunque mi papel era más de ventas en ese periódico. Yo lo que quería era aprender un poco más acerca del el medio de comunicación en español y también acerca pues del periódico, ¿no? Que no, nunca había estado en tema de periódico. Y después, bueno, digamos en la transición, tuve la oportunidad para trabajar en un programa de cable muy pequeñito en la ciudad de Nueva York haciendo entretenimiento. Ahí también fue donde hice lo que dice ustedes, mis primeros pininos frente a una cámara. Fue algo muy divertido porque por supuesto era un programa de entretenimiento, íbamos a eventos y cosas de esas y me divertía mucho con la gente y todo, pero no era necesariamente de información. Ya después vino el programa, uno de los programas más conocidos que fue Café y Noticias, que sí era, Que hasta la fecha mucha gente que se nos sí, acerca en la calle o en ferias o en eventos que estamos, mucha gente se acuerda de de ese haberte programa. escuchado en ese programa. Sí, ese programa pegó mucho porque era el programa, el primer programa de su género en donde mezclábamos lo que eran las noticias, la información, las entrevistas y el entretenimiento. Lo hacíamos los sábados, pues se llamaba Café y Noticias. Nos levantamos, nos tomamos un cafecito y lo que hace la gente, ¿no? Se pone a ver las noticias, a escuchar las noticias en este caso. Después ya pasamos a un formato un poquito más de noticias que fue en Latinos Días, aunque también teníamos entretenimiento, teníamos música, pero el fuerte era más que todo las noticias. Ese fue un programa ya de lunes a viernes en la mañana, ¿no? Todos los días con mucho más ¿Cómo se estructura. llama? ¿Latinos Se Días? llamaba Así. El primer programa se llamaba Latinos Días. Ujú. Ese programa, el nombre cambió, pero el programa realmente no cambió mucho y después se convirtió en Latinos Hoy. Tuvo un pequeño paso por Latinos Hoy, que era un juego de palabras en Latinos Hoy Ah, ok. y Latino Soy. Y de allí pasó a Jaime y Luciana por la mañana, cuando trabajé con Luciana Bartés, que me parece que todavía está en medios de comunicaciones, y Pedro Baster, su esposo. Y fue un trabajo de verdad muy bonito, muy bueno, se aprendió muchas cosas, ellos traían ideas muy, muy buenas, gente muy creativa, y de verdad ese programa pegó bastante, tuvo mucho éxito, pero desafortunadamente después, ya como pasa en muchas partes, nos bajaron el presupuesto, nos hicieron unos cambios obligatorios de la compañía por la que estábamos trabajando y ya no pudimos continuar con Luciana y pues yo estuve trabajando ya con otras personas o solo en otros programas, ¿no? De ahí pasé a la televisión, a lo que Ese fue brinco, ajá. Noticias Noroeste, el primer noticiero de Univisión se llamaba Noticias Noroeste, Univisión local, y después se cambió a Noticias Univisión Seattle. Y ahora, bueno, eso fue ya televisión,
Por un momento hice televisión y radio al tiempo, pero entonces mis compañeros de televisión me dijeron, no, 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 un momentico, eso no es justo porque estamos trabajando el doble porque tú te tienes que ir a la estación de radio. Tenían toda la razón, se quejaron y entendí perfectamente. Mis jefes me dijeron muy cortésmente, puedes escoger cualquiera de las dos. Y yo entendí el mensaje muy claro Sí. porque soy muy inteligente y me salí de la radio y me dediqué 100% a la televisión. Em, Y que en ese, bueno, durante, ¿cuántos años estuviste en televisión? En Univisión. 17, 16 y medio, casi 17. Y de esos, la mayoría de esos años seguramente era el único programa en español en la tele. O sea, hubo otros, pero durante muy buena parte Realmente era no. solo un Bueno, a noticiero de nivel, Univisión local, o sea, sí. en televisión. Que fuera noticiero, noticiero. Habían Ajá, otros programas, ¿no? Y hay personas que son colegas todavía y amigos, como Karina Gasperín, que tuvo, y actitud todavía latina. tiene, Ajá. sí, actitud latina. Y me parece que hubo otros programas que ahorita, discúlpame, no recuerdo, pero hubo programitas que entraron por aquí, ya en cable y todo. Pero pues es muy difícil, es muy costoso. Nosotros tenemos la suerte que veníamos respaldados por una compañía muy grande en ese momento, que era Fisher Communications, que es dueña de Common News y era dueña de varias estaciones de radio. Después fue cuando la compró Sinclair Broadcasting Group y ahí fue cuando ya salieron del radio, salieron de nosotros también y nos pasamos ahora a eso que se llama Se Habla Media, que ahora es proveer información, algo de entretenimiento como los podcasts que son un poquito más de Ujú. charla casual, pero también de muchas noticias de lunes a viernes, pero ahora en un formato que es casi exclusivamente redes sociales, aunque bueno, pues también ahora Ujú. tenemos nuestro noticiero nuevamente en televisión, gracias a Comcast, y también tenemos nuestro noticiero en un conjunto de periódicos también, Y el podcast en Univisión, ¿no? En la nueva filial por supuesto. de Univisión, de Seattle, donde probablemente algunos de ustedes nos están viendo ahorita. Pero bueno, a mí este recorrido me parece importante, Jaime, porque bueno, a ti te ha tocado ver desde cerca y de primera fila cómo ha ido naciendo, creciendo y Sí. evolucionando los medios de comunicación en español Ujú. en la zona, ¿no? Y todo esto va de la mano también de cómo la gente, pues consumimos noticias, ¿no? En dónde las vemos, cómo Sí, nos informamos, porque bueno, lo que tú y yo venimos diciendo en muchas de las entrevistas que nos hace o en la presentación de que hacemos de Se Habla Media es que, bueno, cada grupo tiene sus necesidades y sus intereses específicos sí, y una manera específica de cómo ver las noticias. sí. Y yo te digo una cosa, nosotros sí hemos hablado mucho de que somos el único, realmente el único medio de comunicación en este momento que tiene noticias lunes a viernes, un noticiero establecido. Hay otras personas que tienen también información. Lo que pasa es, como decía, hay que ser muy persistentes, realmente tener mucha paciencia, ayuda a la experiencia que hemos acumulado también, ¿no? Trabajando en diferentes medios de comunicación para sobrevivir. Pero no es fácil y por eso a veces hay gente que quiere hacer, tiene muy buenas intenciones, pero le cuesta mucho trabajo poder sostener un noticiero, un informativo, ¿no? Y es que Eh, no es sencillo, bueno, tú y yo lo sabemos, ¿no? sí, no, no es No fácil, es, no es fácil. Platicaba también con un colega hace tiempo que también abrieron su horario de noticias por la tarde en el radio y decía, es que es una disciplina sí, tremenda el estar produciendo diariamente noticias, ¿no? Porque va desde todos los días ir revisando cuál es la información que hay, los elementos que contamos sí, con ponerlos en el noticiero, sea en redes sociales como nosotros, o sea, en el radio, es sí. un montón de No, sí, trabajo, ¿no? y además, qué importante mencionar, ¿no? Que noticieros en radio o programas informativos en radio sí Ujú, los hay, ujú, está pues 1360, el Rey 1360, ujú, que definitivamente en el tema de la radio, información en radio, pues son los que tienen muchas ujú, noticias, digamos a nivel un poquito, a una escala un poquito más grande, porque también hay otros programas de radio ujú, ujú, independientes en Skagit Valley, ujú, en el sur, en el área de Tacoma. También hay colegas que hacen programas de información que están haciendo buen trabajo, ¿no? totalmente. Desafortunadamente, pues no tienen la gran cobertura, ¿no? Que gozan muchos otros, como las estaciones más grandes, pero están haciendo su trabajo y eso es importantísimo tener Sí, esas personas que están dedicadas, que son de verdad, trabajan con más pasión que presupuesto, realmente. totalmente. Pero eso no quiere decir que su trabajo no sea bueno y no quiere decir que escucharlos y verlos no sea igual de importante, o leerlos, ¿no? Porque también pueden ser prensa escrita independiente. Y bueno, en todo este trayecto que hemos hecho, Jaime y yo, en los últimos, pues ya van a ser como 9 meses desde que empezamos a trabajar en esto ¿Verdad? Ya el y bebé. 7 meses que empezamos, pues con todos nuestros programas al aire. Una de las preguntas que constantemente tenemos en la cabeza es conocer a nuestra audiencia, ¿no? Sí, Saber quiénes son ustedes que nos están viendo, qué les gusta, qué no les gusta,
qué parte de la información que ofrecemos les puede ser también más útil. Y bueno, para esto hemos mirado algunas tendencias que hay a nivel nacional, ¿no? En Sí. Estados Unidos, de cómo los hispanos consumimos noticias. Y bueno, hay muchas veces creo que lo hemos mencionado aquí, el Pew Research Center, que es un centro de investigación muy importante y que hace mucha investigación sobre migración, y un montón de aspectos de la vida del migrante. Sí. Centro de investigación que hace un trabajo, no sé, o sea, primero que todo es un trabajo muy importante porque necesitamos saber qué es lo que está pasando con los hispanos, pero también que es de esos lugares donde uno cree lo que Es dicen y lo que confiable. hacen Ajá. porque es confiable. Y Ujú. esa es la parte importante, porque uno está bombardeado constantemente de información, pero no quiere decir que toda esa información sea buena o sea veraz o Ujú, sea de ujú. buena intención, o inclusive que sea de una persona que la escribió y no de un robot por Sí, ahí que sí, sí, produjo una sí. noticia simplemente por poner a pelear o desestabilizar unas elecciones, como ya ha pasado y como seguramente sigue pasando. Lo que pasa, me parece curioso, es que se llama Pew, como Piu, que es sí, piu, una, piu, 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 piu. es como una expresión en Estados Unidos cuando uno prueba algo que no le gusta, hace Pew. Pero bueno, así se llama, Pew Así se Research llama. Center. Pero bueno, ellos hicieron varios estudios sobre cómo las personas hispanas que vivimos en Estados Unidos nos informamos, A ¿no? ver, a ver. Y tienen resultados interesantes. Entonces, por ejemplo, analizaron entre televisión, radio y smartphones. ¿En dónde consumen más noticias las personas hispanas? ¿Dónde crees tú? Televisión, radio y smartphone. Bueno, yo pienso que hoy día, si es por volumen, tiene que ser por los teléfonos, porque uno ve el teléfono se lo lleva a todas partes, mientras que el radio no se lo lleva a todas partes, el radio lo escucha uno en el carro generalmente, y la tele, pues en la casa. Sí, sí, ¿Sí? pues es correcto. Sí, dice que En 9 donde de... yo contesté mal trabajando en esto, Hubiera sido me muy divertido. despiden del trabajo. No, pero bueno, el estudio dice que 9 de cada 10 hispanos en Estados Unidos obtiene la información y noticias específicamente desde sus teléfonos celulares, Ujú. más allá que el radio y la televisión. Y esto es algo importante, ¿no? Porque tú que has estado en las tres plataformas, pues dependiendo de esos tres Cuatro. o cuatro, sí, claro, cuatro, radio, televisión, periódico y redes sociales, pues uno agarra la audiencia en diferentes momentos de su día, ¿no? Por Sí, así sí. decirlo. Justo estaba rememorando como, yo casi no veo tele ya, yo, o sea, no me pongo Yo sí. a ver tele mucho, ya me tocó como, de Sí, chiquita sí la veía, pero ya tiene muchos años que sí, no la veo. sí. Este, pero definitivamente todo me llega por smartphone, ¿no? Y dice que eso también tiene que ver y o sea, aunque todo mundo en general en Estados Unidos ahora ve más noticias por el smartphone, también hay tendencias muy específicas de la población hispana porque por lo general somos más jóvenes, tenemos un promedio de edad más joven que Ujú. el del resto de la población en Estados Sí, Unidos y sí, eso también influye en cómo vemos las claro, noticias, ¿no? claro. Por ahí decía que precisamente eso, que las personas más jóvenes son más propensas a utilizar redes sociales para consumir noticias Sí. que una persona de mayor edad. Claro, se hacen una encuesta de estas en un lugar, en un país, digamos, de europeo, seguramente que la población es más vieja, entonces seguramente que la respuesta va a ser más televisión, de pronto hasta más periódicos, Ujú. ¿no? Porque yo no sé, tú has leído, ¿cuándo fue la última vez que leíste un periódico A de ver, papel? no, pues no lo sé. Exactamente, yo tampoco me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo, pero en una época se leía el periódico de papel. Mira, lo curioso es que ahorita que estuve en Colombia, mi papá tiene una rutina que me parece además muy buena y muy sana, mentalmente sobre todo, y es que se levanta, agarra el periódico que le tiran por debajo de la puerta, como en los viejos tiempos, agarra su periódico y se lo lee, pero mejor dicho, ahí sí como dicen hasta las esquelas. Se lo lee enterito y para las 8 de la mañana el tipo ya está al día con la noticia del periódico. El tema es este, el periódico que llega por la mañana, está impreso durante la noche y todo esto, a las 11 de la mañana ya es periódico de ayer, ya es Como la historia, canción. como la canción. Sí, entonces, por eso el periódico, pues, digamos que se ha desaparecido mucho, pero hay gente también que lee el periódico de Sí, manera digital. Yo, por ejemplo, leo el sí, periódico de manera digital, ya no lo exactamente. leo en papel. Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo. Eh, yo veo en las noticias, a mí me gusta mucho escuchar podcast, que es como pues otra medio versión del radio. Ajá, Y el radio, yo me acuerdo que todavía cuando vivía en México lo escuchaba todo el tiempo, como dices, en el coche sobre todo. sí. Y ya ahorita ya lo cambié por los podcasts, ¿no? Ujú. Y me encanta, mientras me estoy arreglando, bañando, alistándome en la mañana, me echo así
unos 3, 4 podcasts distintos de noticias, Ujú. tanto de aquí de Estados Unidos, locales, de México, y como para ir empezando, ¿no? Y ya después las aplicaciones, páginas web, Ajá, todo eso. sí. Pero yo te voy a decir una cosa, y me voy a atrever a decirte algo de que conociendo al público de esta área, vivo aquí hace más de 20 y pico de años, yo pienso que aquí todavía hay mucha gente que obtiene sus noticias, digamos, aquí en el área, en el Puget Sound, de hecho en el estado de Washington. Los latinos obtienen muchas noticias por el radio todavía. Ujú. Y como digo, por fortuna hay estaciones de radio, estoy hablando del área de Puget Sound, donde hay estaciones de radio como la 360, el Rey, está la Grande también, ¿no? Y hay otras estaciones de radio Ujú. más pequeñas. Pero al otro lado de las montañas hay radios muy Sí, respetadas, ¿no? Como Radio Cadena, que es pues una, es digamos que radio un comunitaria, pero ícono, es un icono completamente. correcto, y es de información comunitaria. Entonces hay mucha gente que todavía depende de ese tipo de información, pero como decías, la transición está pasando rápidamente y ahora, aunque la televisión por un tiempo fue el lugar a donde recibir sus noticias, y yo sé, estoy consciente que mucha gente, cuando se terminó Univision, Ujú. Seattle, Sí. dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer para saber lo que está pasando? Pero también me di cuenta durante la pandemia que cuando la gente necesita información y sabe que hay un canal de información, aunque no estén acostumbrados a utilizar ese canal, van a ir a donde está ese canal de información. Y eso pasó cuando durante la pandemia solamente teníamos unos cuantos minutos para hablar de la pandemia, de lo que estaba pasando en la pandemia en el noticiero. O sea, tenemos un noticiero de 30 minutos que realmente eran 22, porque le resta el tiempo de los comerciales. Y de esos 22, pues hay que poner entretenimiento, hay que poner el clima, hay que poner esto, la entrevista. Entonces quedaba poco tiempo para hablar realmente de la pandemia. Y cuando empecé a hacer estas transmisiones en vivo a las Ujú. 7 de la noche, empecé unos días a la semana, pero me di cuenta que eran miles y miles y miles de personas conectadas preguntando qué va a pasar, se va a acabar el mundo, van a militarizar las calles, no podemos salir, nos vamos a morir, etcétera. Yo empecé a hablar y también mucho de eso, de ese trabajo era de romper, De los eh, mitos eliminar los y mitos, mala sí, información. y la Ujú. desinformación y bueno, sí, la mala información, pues empecé a hacerlo ya a diario. Ahí me di cuenta que la gente va a donde esté la noticia. Y por eso, cuando nos pasamos a lo que era en redes sociales en lugar de la televisión, porque habían oportunidades por ahí de pronto de hacer algo en televisión, y bueno, las redes sociales, la gente va a ir a las redes sociales si la información es relevante, es buena, es responsable, ¿no? Es culturalmente, digamos, sensible también a nuestra audiencia. Y una cosa, yo creo que pues la pesadilla de muchas personas que trabajamos en redes sociales, y bueno, en nuestro caso no es diferente, Ujú. es como estos retos adicionales que surgen en las redes sociales, en particular los algoritmos, ¿no? O sea, ¿quién decide Sí, qué contenido te va a salir en tu celular así sin que tú tengas que ir a buscarlo? sí. El algoritmo. Por eso es importante suscribirse, Sí. de verdad, por eso hacer follow, hacer like, porque eso ya te pone más cerca de donde tú quieres. O si no, el algoritmo, que lo que es el algoritmo es una fórmula matemática Ujú. que llega y calcula cuántas veces hiciste tu clic en tal parte, hasta te escuchan los teléfonos, aunque esté cerrado y todo eso, durmiendo el telefonito, no está durmiendo realmente, porque te está escuchando y tú hablas de cosas y te aparecen cosas que el algoritmo dice, a esta persona le vamos a lanzar esta información y esta propaganda, porque la idea de ellos es tenerlo pegadito al teléfono el mayor tiempo posible. Pero eso no quiere decir que sea lo mejor para usted. Completamente. Y también son de otras diferencias, ¿no? Cuando, o sea, cuando ves tú la tele, cuando estás en tu casa, generalmente Sí. eh, le dedicas tiempo a ver exclusivamente la tele, aunque bueno, también muchas veces lo puede tener uno prendido mientras estás cocinando, mientras otras cosas, y estás como con el sonido más que viéndola completamente, ¿no? Ujú, sí. El radio, pues igual lo puedes utilizar mientras estás Ujú, trabajando, o sea, el radio es más fácil que te acompañe a otras partes que en la ujú, tele, sí. pero el celular, o Sí. sea, vaya, lo tienes hasta en el baño. En todas partes. Hay otra cosa acerca de la información en el teléfono, ¿no? O en las redes sociales, en el teléfono. Y es que ves una noticia y la noticia la puedes compartir, la puedes leer otra vez. Si se escucha, no alcanzaste a escuchar qué fue lo que dijo ese señor acerca de dónde estaban los incendios o dónde estaban regalando papeles o dónde está regalando plata, puedes devolverte otra vez y verla otra vez. O sea, hay muchas formas en redes sociales como devolver. Pero si alguien dijo algo importantísimo en radio,
el viento se llevó esas palabras. Y en la televisión, a menos de que hayas grabado eso, lo tengas grabado, o que tengas uno de esos, ¿cómo se llaman? DVRs, que pueden regresar en la Oh, televisión en ajá, vivo, ajá, pues lo puedes volver a ver. Pero tienes que estar ahí pegadito además para verlo. sí. Pero en cambio, las redes sociales, eso es facilito. Volver otra vez a escuchar lo que se te perdió. Y otra cosa que, bueno, yo creo que coincidimos los dos, ¿no? Una cosa que nos gusta mucho de hacer esto en redes sociales es que puedes o podemos tener como un contacto más directo con Ujú. quienes nos están viendo, estamos viendo sus comentarios, estamos viendo sus opiniones, recomendaciones, sus saludos, y eso es algo que no se puede hacer en la televisión. En el radio, bueno, de pronto los programas que tienen llamadas en vivo, Sí. pero en redes sociales eso es algo inmediato. Sí, correcto. Una conexión inmediata, sí. Quería contarles también algo interesante. Mucha gente no sabe esto, pero la mayoría de las estaciones de televisión, de los periódicos, inclusive de las aplicaciones más fuertes en redes sociales y del radio, eh, los dueños no son miles como pensaría uno, porque son miles de periódicos bueno, estaciones de televisión. No sé si alcanzan a ser 1000 estaciones, pero sí son casi, o sea, por lo menos 500 estaciones de televisión en Estados Unidos. Em, Estaciones de radio también tienen que haber miles seguramente. Hay solamente 6 compañías que son dueñas de casi La todo, gran mayoría. incluyendo la industria del cine. Entonces, cuando se pone uno a pensar que solamente hay literalmente seis Compañías. dueños, 6 compañías, 6 personas que son los que manejan los hilos de toda esa información, es cuando uno piensa, qué bueno que hay gente que no pertenece a Ujú, esos, porque esas son voces independientes. Y la voz independiente es muy importante. Esa voz independiente tiene que ser seria, tiene que ser responsable, ¿no? Y hacer un buen trabajo para su comunidad. Hay que conocer la audiencia, por supuesto. Y también tener experiencia. Pero eso es muy importante porque si no está uno sujeto a esos 6 nada más, ¿no? ajá, Y esos 6 ajá. estoy hablando de que son los dueños de cadenas de noticias como CNN, los periódicos más grandes de los Estados Unidos, Fox News, por ejemplo, MSNBC, CNBC, o sea, ABC. Ujú. ABC, bueno, todos los canales que realmente son como 4 las cadenas así, aquí grandes, ¿no? Entonces, considera eso también, que son muy pocos dueños. Ahora, no digo que el dueño, cada uno de estos dueños tenga una agenda específica, pero podría tenerla. Y si vamos a hablar de tema Muchas político, veces tienen líneas editoriales claras, ¿no? sí. Los diferentes Fox medios News, de por ejemplo, comunicación. conservador. Como que uno de antemano sabe que ellos van a tener un punto de vista de este tipo en específico, ¿no? O Sí, conservador. Hay otros que sí. pueden ser más Liberal. progresistas o liberales y uno, o sea, claro, los medios de comunicación tienen como ese tono específico que le ponen, ¿no? Ujú. Pero que todo esto esté concentrado en seis manos o Sí, en seis entidades, pues sí, es un poco preocupante. es preocupante. Pero regresando un poquito, a ver, ¿cuál dirías tú que es como una definición de periodismo independiente? Antes de eso, quiero decir que si digo que Fox News es conservador, estaría yo en un error no mencionar que CNN es liberal. O sea, ellos Mm, dos son los más grandes. son De como los hecho, polos. sí, los polos. O sea, que CNN también está ahí y es de corte más liberal, ¿no? Ujú, Periodismo independiente. Bueno, periodismo independiente somos las compañías que no pertenecemos a una compañía, a una corporación grande o pequeña o a un conglomerado de noticias, ¿no? Que hacemos nuestro trabajo como nosotros lo hacemos y tenemos patrocinadores y tenemos, ¿no? Gente que nos apoya, pero nuestra edición, nuestra mentalidad editorial es de nosotros mismos, ujú, ujú. no alguien nos está diciendo, tiene que hablar más de por qué Donald Trump es lo mejor que le puede pasar a este país. O al revés, tiene que decir que Kamala Harris es lo mejor que le puede pasar al país. Nadie nos está diciendo qué escribir sobre qué escribir, ¿no? Y eso es lo que lo hace uno independiente. Desafortunadamente, como decía, la gran mayoría de las estaciones de televisión, radio, periódicos e inclusive aplicaciones digitales de noticias sí tienen a alguien, todos los reporteros tienen a alguien que le está diciendo, esa noticia sí, esa noticia no, o entrele más por este lado. No necesariamente con mala intención, porque Ujú, ujú. no, pero sí les están diciendo más o menos por qué lado tienen que irse en las noticias. No son independientes.
Y bueno, ya nos estamos acercando al final de este programa, pero estaría muy bien si ustedes que están viendo este podcast nos pongan ahí en los comentarios qué les gusta, cómo ven las noticias, qué les ha parecido estos ya 7 meses de transmisión de Se Habla Media, porque pues justamente esa retroalimentación es la que también nos ayuda a Claro. nosotros a darles la información que necesitan, la información que les va a ser útil. Entonces, aprovechen todos esos espacios que tenemos ahora. Bueno, al final vamos a terminar haciendo el comercial de que, bueno, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, Ajá. en Jaime Méndez News, a las 7 de la mañana, con el noticiero en Comcast Channel y a las 7 de la mañana los sábados con este podcast. Eh, pero hay que aprovechar esos espacios que nos deja Facebook, Instagram y YouTube para que nos escriban cosas, para que Sí, nos manden mensajes, sí. que lo hacen mucho, ¿no? Y de hecho muchas veces de ahí sacamos algunas notas. Totalmente, es parte de la fuente de noticias son ustedes mismos. Ujú. Y tampoco queremos ser arrogantes y pensar que nosotros lo sabemos todo. No, aprendemos muchas cosas de lo que nos dice la audiencia. A veces pensamos que estamos haciendo algo bien o diciendo algo bien y lo estamos diciendo mal. Aprendemos porque ustedes nos lo dicen de manera respetuosa, por supuesto, y constructiva, porque cuando es destructiva como que los oídos se cierran y ya no. Sí. Pero sí, queremos saber dónde ven sus noticias, qué cosas les importan, les interesan, qué no les interesa, qué han visto, ¿no? Y pues de ahí tratamos de hacer un mejor trabajo. Claro. Bueno, ya, ahora sí, ya estamos cerquita del final. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden ver este podcast a las 7 de la mañana en Univisión, pero a las 11 de la mañana los sábados, a partir de las 11 de la mañana, lo pueden ver en cualquiera de nuestras plataformas y en el momento que les sea más conveniente. Bueno, hasta la próxima y que sigan disfrutando de este hermoso verano. Agente de bienes raíces Liliana Torres te guía a casa. Servicios inmobiliarios Dávaso. Venta y compra de propiedades en Yucatán y Riviera Maya. Trabajamos con transparencia, honestidad y certeza jurídica en cada proceso. Envía un WhatsApp al número en pantalla. Legend Auto Sales, la agencia independiente más grande del estado de Washington. Comcast, comprometido con el avance de la equidad digital en Washington por más de 10 años.